Buenos días, ¿se me oye? Sí, Sí, vale. Bueno, buenos días. Esta es la última sesión que vamos a tener relacionadas con pedagogías críticas que estamos llevando a cabo en colaboración con la Universidad de Antioquia, desde la Universidad de Almería. Y bueno, pues en esta última sesión vamos a trabajar la pedagogía crítica norteamericana. Vamos a ver raíces, dónde se enraiza. Eh, También vamos a tratar de un poco reflexionar, y yo animo a todas las personas que os unáis en el día de hoy eh, a que participéis, porque es una oportunidad que se os abre y que se os brinda para daros voz, ¿no? Porque al final esto va de dar voz. La pedagogía crítica es muy intensa en el sentido de querer dar voz a los sin voz, porque a través de ellos se puede crear una sociedad mejor, más democrática, una democracia radical, ¿no? Como iremos viendo, ninguna democracia es perfecta, todas están por hacer, pero precisamente este tipo al menos este enfoque de la pedagogía crítica norteamericana, tienen esa esperanza heredada de Freire, de Paulo Freire, de que es necesaria la esperanza para progresar y para avanzar en la lucha hacia una democracia radical, ¿vale? Bueno, sin más, voy a comenzar para hilar con lo que dije ayer, bueno, antes de ayer, que tengo esa suerte, ¿no?, de poder tener estas dos sesiones consecutivas. La anterior sesión hablamos únicamente de Dewey, estuvimos viendo esos enfoques filosóficos, pero también un poco relacionándolo con la manera que tenía de enfocar y unificar la teoría y la práctica, de manera que no era, no había un dualismo, sino que era totalmente integrado y coherente. El propio Dewey, este filósofo pedagogo norteamericano, uno de los más renombrados filósofos y más reconocidos filósofos en Norteamérica, como creador de la pedagogía progresista, desde el pragmatismo, pues desde esa perspectiva Dewey creía en un enfoque radical de la democracia, y por eso en esa frase que comentamos en clase hablábamos de que la democracia y la escuela y la educación no es algo para lo que se estén preparando eh, las personas que están en una institución educativa, sea cual sea, sino que es algo que tenemos que tener la certeza que desde el momento en que entran a esas instituciones deben estar trabajando por crear ya las condiciones para que sea posible esa democracia y esa educación, ¿no? Vivimos la educación en la escuela, no estamos preparando futuros ciudadanos, sino que los ciudadanos y las ciudadanas se están desarrollando en la escuela. Ese era el marco, ¿no? Ese laboratorio, gran laboratorio que confiaba Dewey. ¿Y por qué Dewey? Porque seguidamente la gran mayoría de los pedagogos y pedagogas norteamericanos beben de esa fuente de Dewey, de ese pragmatismo, de ese progresismo americano, pero en cuanto a pedagogía crítica, ¿no?, que dijimos que hubo una pregunta interesante, ¿no? Me preguntaban, pero ¿dónde está el pensamiento crítico en Dewey? ¿Dónde lo dice, no? Él llegó a hablar de pensamiento crítico en uno de sus libros, pero al reeditarlo decíamos que lo cambió por reflexión, por pensamiento reflexivo, y incluía ir dentro el, el pensamiento crítico, ¿no? Pero sus sucesores o las personas de las que han bebido de esta fuente, de Dewey, sí que hablan directamente de pedagogía crítica, de pensamiento crítico, de concientización.
y de todos estos conceptos que serán familiares para todos y todas las que estáis unidos o habéis unido a este espacio que hemos creado, ¿no? La pedagogía crítica norteamericana, sí, digamos que los dos de los autores que vamos a trabajar hoy, siempre desde un enfoque quizá que no es lo suficientemente amplio, porque en el tiempo que tenemos, pues dan tiempo a ver una serie de bases, ¿no? Y de un poco plantearnos algunas cuestiones que nos ayuden a seguir profundizando y a seguir teniendo curiosidad por aprender y por educarnos. Pues digamos, en esta pedagogía crítica norteamericana tomaron ese referente de Dewey, pero Henry Giroux, Peter McLaren, Michael Appel, todo este tipo de pedagogos que en los 70, 80, 90 movilizaron todo este espacio de la pedagogía crítica norteamericana. Como veis, seguramente en otras sesiones se le daba más importancia a las corrientes filosóficas alemanas y de hecho estos autores la siguen manteniendo, solamente pues que beben de otras fuentes. Por ejemplo, beben de ese progresismo de Dewey, del que hablamos ayer, pero beben también de Paulo Freire de una manera muy directa, como veremos. La relación que tenían estos dos autores que vamos a trabajar hoy, todos pedagogos, Giroux y McLaren, era muy, muy, muy cercana a Paulo Freire. Pero también luego cada uno de ellos se distingue, ¿no? De las corrientes de las que han estado viviendo, ¿no? Son totalmente autónomos en la manera de entender la pedagogía crítica. Por eso algunos de ellos dicen que no se puede decir pedagogía crítica, sino pedagogías críticas. Peter McLaren lo dice, que son pedagogías críticas, no pedagogía crítica, ¿no? Esa es su manera de entenderlo. Pues que, por ejemplo, Henry Giroux bebió también de fuentes de la corriente de la escuela de Frankfurt. eh, y, por ejemplo, pues Peter McLaren, bueno, y Giroux también de la, del feminismo, de las corrientes feministas del mediados de los 80 también bebió. Y Peter McLaren, por ejemplo, pues está más cercano al marxismo y él se sitúa como un marxista humanista en ese sentido, pero también habla de Rosa Luxemburgo y de otros autores y autoras que le han influido, ¿vale? O sea que de alguna manera no se puede decir, se puede decir que tienen puntos en común, pero cada uno de ellos pues tienen una autonomía a la hora de ese pensamiento, abrirlo hacia corrientes que le han influido, ¿no? Pero al final esa intención de democracia radical la mantienen todos ellos. Ese es uno de los puntos que tienen en común, la democracia radical, el dar voz a los sin voz, el, el- el sacar a la luz esos poderes que nos están gobernando para que una vez que seamos capaces de verlos, seamos capaces de ser críticos y de no dejarnos llevar por esos poderes para poder luchar por la sociedad que queremos y no por la sociedad que nos quieren imponer, ¿no? Así que en ese sentido pues es un enfoque pues muy esperanzador, ¿no? Bueno, pues esto a modo de introducción de esa pedagogía crítica norteamericana, ya os digo, da para muchísimo, pero aquí vamos a ir enfocando el tema y os voy a ir hablando de cada uno de los autores y vamos a ir también un poco reflexionando en participación. Me gustaría que si os apetece, siempre desde el respeto y mi humildad de que yo también estoy aquí para, para seguir escuchando y conociendo y abriendo mi mente a nuevas ideas, que yo creo que eso es lo que nos enriquece a todas las personas, estemos donde estemos, ¿no? El enriquecernos unas de otras, ¿vale? Y crear redes para seguir avanzando. Bueno, pues este es Henry Giroux,
Él nació en 1943 y es un pedagogo, un crítico cultural de Estados Unidos. Es uno de los fundadores de la pedagogía crítica en los Estados Unidos, siempre hablando este lugar. Y él es de una familia, él era de una familia humilde que nació en Rhode Island. Y bueno, él estuvo educándose en centros públicos, fue avanzando, tenía mucha curiosidad por, por todo lo que, las oportunidades que se le iban abriendo y las fue aprovechando. Llegó a trabajar como maestro de historia en una escuela de secundaria y posteriormente pues fue profesor de la Universidad de Boston y de allí recaló en los años 80, en el año 83, recaló en la Universidad de Miami, de Ohio, donde dirigió el Centro para la Educación y los Estudios Culturales. Desde el año 2004 es profesor de la Universidad de McMaster en Canadá. Y bueno, pero aparte de eso ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos pues es doctor honoris causa por la Memorial University en Canadá, por la Universidad de West Scotland de Reino Unido también. Y algo interesante también de este pedagogo es que es el principal traductor al inglés del trabajo de Paulo Freire. No sé si lo sabíais, supongo que muchos sí que lo sabríais. Y además con Paulo Freire coeditó una serie de libros relacionados con educación y estudios culturales durante más de una década, ¿vale? Yo creo que fueron quizá unos 15 años lo que estuvo trabajando codo con Paulo Freire, ¿vale? El, digamos que su vida es muy, muy interesante. También yo animo a profundizar no solamente en la teoría, sino en la historia de todo este tipo de autores, porque nos da muchas pistas de cómo llegaron al lugar donde se encuentran, ¿no? Él, cuando se encontraba en la Universidad de Boston trabajando, hacia mil, pues en esta época, él tenía pues la esperanza de poder seguir trabajando allí y tener un contrato más estable, pero el director de aquel centro en el que se ubicaba la universidad, en donde él estaba trabajando relacionado con educación, pues no acaba de dar el visto bueno a que continuara. Y aunque tenía informes muy positivos de otros profesores que querían que continuara. Y lo que sucedió es que, bueno, él estaba llegando de que no acababa de esa estabilidad de llegar. Y un día lo llamó este director de esta universidad, la escuela relacionada con la educación de la Universidad de Boston, y le dijo pues, que conocía el trabajo que estaba haciendo, tenía muchísimas publicaciones ya por la época, pero le dijo que no le acababa de gustar el enfoque que le estaba dando a sus publicaciones muy relacionadas con la crítica, ¿no? Y con la crítica cultural. Y entonces le dijo que si quería continuar, que le ofrecía un contrato, creo que eran de unos 2 años estable, ¿no? Con posibilidades de tener una estabilidad mayor, si trabajaba codo con él, ¿no? Con este director, le ofreció eso, pero trabajando desde un enfoque positivista, es decir, totalmente diferente de lo que él estaba enfocando su trabajo. Y no solo eso, que durante esos 2 años no publicara nada. Eh, Ante esto, pues él, Giroux gastó una broma como diciendo, pero ¿qué quieres que me convierta? ¿No? O algo así en estos 2 años. Y bueno, el director no lo decía de broma. Y claro, Giroux dijo que no. Y ya se marchó. Y fue cuando se marchó a la Universidad de Miami de Ohio, donde ya empezó a tener mucho más reconocimiento el trabajo y valoración del trabajo que estaba haciendo, ¿vale? Vinculado a la pedagogía crítica. Bueno, pues para que veáis un poco también esa resistencia y esa lucha que también llevan estos autores, ¿no? En su propia piel. Bueno, algo también interesante, si seguís las redes sociales, bueno, pues Giroux tiene su propia, bueno, lo que antes era Twitter, ¿no? X. Y
No sé si se ve bien, pero a ver si me deja esto. Puedo quitarlo ahora. Bien, pues en uno de sus tweets, creo que fue en septiembre de 2021, el 19 de septiembre de 2021, él estaba, digamos que hizo como una especie de homenaje a Paulo Freire. Él decía algo así, ¿no? Él escribe en inglés. Él decía que el 19 de septiembre era el cumpleaños de Paulo Freire. Paulo y yo trabajamos juntos durante 15 años. Considero que ese fue uno de los periodos más esclarecedores de mi vida. Coeditamos una serie de libros con Donaldo Macedo. Conseguimos traducir y publicar muchos libros de Paulo en inglés. A ver, y se refiere que en ese día, ¿no? En el que es el cumpleaños o recordatorio de que sería el cumpleaños de Freire, ¿no? Que habrá muchas celebraciones y muchas de ellas lo tratarán como un icono en lugar de como el revolucionario que realmente era, ¿no? Ahí reivindicando ese papel revolucionario de Freire para que no se olvide ese enfoque que daba. Paulo, ante todo, creía que la educación estaba relacionada con el cambio social y que las cuestiones de conciencia e identidad eran esenciales para hacer de la pedagogía un elemento central de la política misma. Para Paulo, la educación y la escolarización era parte de una lucha más amplia contra el capitalismo, el autoritarismo neoliberal, el fascismo y la despolitización e instrumentalización de la educación. Estoy traduciendo, ¿vale? La pedagogía y la alfabetización eran políticas porque estaban conectadas con la lucha por la agencia, por las relaciones de poder en curso y por las condiciones previas para conectar el conocimiento y los valores con el desarrollo de ciudadanos críticos, activos y comprometidos. Bueno, este tweet sigue, pero vamos, básicamente hace un reconocimiento de la labor de Paulo. Decía que para Paulo el educador tenía una enorme responsabilidad para abordar importantes problemas sociales y políticos, que al hacerlo conectó las ideas con el poder, la conciencia crítica, la alfabetización y con la intervención en el mundo en la lucha por la justicia económica, social y racial. Que el trabajo de Paulo no trataba de métodos, no era un método en tal, sino que era fomentar el cambio individual y social de una manera que diera voz a los que no la tenían y dar poder a los que se consideraban desechables, ¿no? Por la sociedad o por los poderes que estaban ahí tratando de controlarnos. Paulo era un luchador por la libertad, creía profundamente en un futuro en el que la democracia radical fuera posible, era utópico, intrépido, para que la esperanza no era simplemente una idea, sino una forma de pensar de otra manera, para actuar de otra manera. La labor educativa y política de Paulo está enraizada en una idea ética y en un sentido de responsabilidad que hoy está siendo atacado, lo que atestigua su importancia y la necesidad de defenderla, de negarse a permitir que las élites gobernantes se apropien de ella como si fuera un eslogan, ¿no? Un icono y se vacía de contenido, y extenderla a nuevas circunstancias, algo que se necesita desesperadamente en la lucha contra la política fascista que está surgiendo en todo el mundo. Paulo creía en la acción directa, la política cultural y la educación política. Su memoria y obra estarán siempre con nosotros. Bueno, pues ahí está ese reconocimiento a Paulo Freire el día de su cumpleaños. Curiosamente, el cumpleaños de Henry Giroux es el 18 de septiembre, ¿vale? O sea que muy cerquita el uno del otro, también no solo en esas confluencias intelectuales, ¿no? En ese parentesco intelectual, sino también en esa fecha de nacimiento. Bueno, continuamos un poquito hablando de Giroux y bueno, aquí tenéis algunas de las obras de Giroux, hay muchas, ¿no? Pero bueno, algunas pues, son. Es un autor de que si os interesa todo este tema es bastante fácil de leer, escribe bastante, de una manera bastante fluida, así que bueno, si también os interesa, pues hay títulos publicados en español, ¿vale? O sea que podéis, podéis un poco explorarlo. En cuanto a la pedagogía crítica y política, que es esta diapositiva, pues deciros que
Según Giroux, la pedagogía crítica entiende la educación como una forma de intervención política en el mundo que genera posibilidades para la transformación individual y social. Y además consideraba que la política tiene posibilidades emancipatorias, pero cuando ofrece las condiciones educativas que permiten pues a los educandos y a otras personas a pensar contracorriente, a reconocerse a sí mismos, a identificarse con ciudadanos informados, críticos y comprometidos. Él abogaba por una política radical que precisa de una pedagogía que despierte la conciencia, que desafíe el sentido común, que cree formas de análisis en donde las personas se descubran, en donde se reconozcan, que puedan repensar las condiciones que conforman sus vidas. Y si eso se logra, pues sería, digamos, ese es el momento de esperanza al que Giroux se refiere, ¿no? Del que luego ya seguiremos hablando, de esa manera de entender la esperanza. Giroux es un firme defensor, bueno, como todo en la pedagogía crítica, de que la escuela no es los espacios educativos, sea el que sean, no son neutros. La neutralidad solamente sirve para esconder el poder que los poderes que hay que nos controlan eh, intenten que sus ideas lleguen a nosotros de una manera sencilla y sin que nos demos cuenta. Así que la neutralidad no existe y por eso piensa que tenemos que tener en cambio un posicionamiento político, una pedagogía política. ¿Vale? Los espacios educativos tienen que ser políticos y también defiende que reducir el aprendizaje a una prueba de evaluación mata la imaginación, ¿no? Y eso lo relaciona con la pedagogía de la opresión y rechaza pero que aún así que lo que es la pedagogía política no es adoctrinamiento, no se puede equiparar como desde algunos poderes nos quieren hacer creer que el hecho de que haya política o que se piense de una manera política en educación ya se está adoctrinando, porque eso no es el enfoque que se le quiere dar desde la pedagogía crítica. Se rechaza cualquier tipo de adoctrinamiento, pero la pedagogía no puede reducirse a transmitir hechos que nos generen controversia, porque la controversia está en todas partes y tenemos que saber verla, si no estamos siguiendo una corriente y nos dejaríamos llevar por ella y seríamos totalmente manipulables. ¿Vale? Entonces, Giroux, que defiende que los espacios educativos se conviertan en lugares políticos, nos anima a pensar la distinción entre una pedagogía politizante y una pedagogía política, que no es lo mismo. Entonces, lo que es la pedagogía politizante sería pensar exactamente como los educadores. Ese no es el enfoque político que Giroux ni otros pedagogos críticos quieren para los espacios educativos. No una pedagogía politizante, de adoctrinamiento, de pensar exactamente como los educadores, no es eso, sino que se trata de una pedagogía política. Se trata de enseñar al alumnado a través del diálogo, de un diálogo informado, con un compromiso crítico sobre la importancia que tiene el poder, porque es lo que nos va a ayudar a tener una responsabilidad social y a tomar posición sin rigidez y entender la pedagogía política como referente de los principios de la pedagogía crítica. Y para ello pues es muy importante conocer la historia para no tergiversar ideas, crear un marco que permita al alumnado moverse desde un propósito moral a una acción más intencional
y siempre tomando como referente las demandas de una democracia fuerte y radical, ¿vale? La democracia siempre hay, ¿no? Pero sí una pedagogía política defendida desde estos enfoques que Giroud defiende. Si recordáis la clase que tuvimos hace un par de días, hablábamos pues del papel que le otorgaba Dewey a los educadores como intelectuales, eh, no como técnicos que se dedican simplemente a aplicar métodos o resolver burocracia, sino como intelectuales públicos. Y en este caso, Giroud toma también ese referente de educadores como intelectuales públicos, casi con un papel de liderazgo, ¿no? Liderando, ¿no? esa, esa reflexión para dar voz a los sin voz y afrontando los desafíos sociales y políticos que se pudieran crear. Entonces, entre esos desafíos sociales y políticos, en la obra de Giroud se puede leer algunos de los siguientes, ¿vale? Eh, Quiero que también que tengáis en cuenta una cosa antes de que continúe. Mirad, Giroud, a lo largo de su obra y de su carrera eh, académica y de su compromiso social, a lo largo de los años ha ido variando su enfoque, ha ido radicalizando su enfoque y radicalizando más su idea en el sentido de apostar más por una democracia radical. Si él en un principio, lo digo porque a lo mejor veis que si le hay alguna obra más antigua de Giroud, diréis, parece como que aquí está como más ampliando el foco, y es así. Si leéis una obra de sus inicios, quizás veáis que se centra en la escuela, ¿no? Sobre todo en los centros educativos. Tened en cuenta que él empezó siendo un educador, daba clases de historia y luego pues en la universidad daba clases también. Y en un principio se centraba en esa pedagogía crítica, la centraba sobre todo en el espacio educativo, lo que donde él estaba trabajando. Pero poco a poco se fue ampliando su foco y ahora los espacios educativos que él ve son mucho más amplios. Ya no solamente lo enfoca a unas instituciones formales, sino que la amplía eh, más allá en otros entornos, porque para él pues nos estamos educando en cualquier momento, estamos recibiendo una serie de influencias que pueden ser intencionales o no, y por eso considera que los educadores son muy importantes y tienen un papel de liderazgo a día de hoy y en todos los entornos en donde nos movemos, ¿no? Entonces vaya a ver, por ejemplo, eh, aquí él, él abre el foco a que los educadores compartan sus ideas con otros educadores y con públicos más amplios, haciendo uso de nuevas tecnologías mediáticas y de otras formas tradicionales de comunicación. Él se abre a las redes sociales, se abre aquí, por ejemplo, a lo que pone aquí, a trabajar y a comunicarse con diversos públicos, en charlas, entrevistas, escribir, habla de enseñanza, educación de personas adultas, gente joven, gente de todas las edades. ¿Vale? Entonces sería esa educación a lo largo de la vida en donde el reto de los educadores se está planteando y a través de muy diversos formatos y muy diversos espacios donde comunicarse, ¿no? Hablamos pues de las nuevas tecnologías, en Internet, en las redes sociales, charlas presenciales o online, cualquier oportunidad pues para ese compartir ideas y comunicar. ¿Vale? Otra cosa interesante de este autor es que anima a combinar lo académico y el compromiso social, pero
cuando se abre a públicos diferentes, también hay que el lenguaje que utilizamos, el vocabulario que utilizamos, tiene que ser accesible para que de alguna manera esos públicos puedan llegar esa idea y puedan ayudarle a reflexionar, ¿no? Porque si queda muy alejado, no les llega todas estas toda esta comunicación, no existe esa comunicación directamente, ¿no? Sería una especie de monólogo unidireccional que no tiene una réplica, esa bidireccionalidad. Otro rol que le otorga a estos educadores a día de hoy, ya os estoy diciendo que estoy ya más centrada en la obra más actual de Giroux, es en desarrollar un discurso crítico, una práctica pedagógica que conecte las palabras con una lectura del mundo que mejore la capacidad creativa de la gente y pues, ofrecer condiciones para para que estas personas se transformen en agentes críticos, comprometidos, que luchen contra el cinismo, que luchen, ¿no? Por la falta de expectativas, que luchan contra eso, ¿no? Con esa apatía y de esa manera creando, ¿no? y convirtiéndose en agentes críticos, poder hacer realidad una práctica esperanzadora. Y bueno, desde de esta perspectiva vemos que el papel otorgado a los educadores y a educadoras y a otros, y también él menciona a otros trabajadores culturales, también menciona a los periodistas, artistas de distintos signos, todos ellos creen que en educación tienen mucho que decir y tienen que reafirmar su rol para una educación en una democracia y estar disponible pues, para desarrollar movimientos sociales, ¿no? Y para dar voz a los sin voz y oportunidades para ese transformarse en agentes críticos. Al final de lo que se trata es de asumir responsablemente el rol de educadores cívicos, ¿vale? Dentro de un contexto social amplio y favorecer un pensamiento crítico y al aumentar un sentido de esperanza, ¿vale? Eso sería un poco ese rol, ¿no? amplio que ofrece a educadores como intelectuales públicos, ya os digo, desde una perspectiva más actual de lo que es Giroux. Otro tema que trata muy de lleno Giroux es el de la responsabilidad. ¿eh? Enfatiza que en la pedagogía crítica la responsabilidad es un asunto ético y es una acción estratégica. La responsabilidad, que es fundamental para la práctica pedagógica y que cuando damos esas oportunidades para no solamente y también para la voz, para dar voz, sino también para esa responsabilidad, para que se responsabilicen los propios estudiantes o educando a abordar temas y sus consecuencias y las consecuencias que tienen esos temas o las consecuencias que tiene su propia acción en el mundo y en el comportamiento, digamos que es una manera también de reconocer las relaciones que existen entre el conocimiento y el poder y el costo que tiene o las implicaciones sociales que puede tener todo esto, ¿vale? El, el tratar a esos educandos con esa capacidad de reflexión, de establecer relaciones, de abrir la mente y abrir los ojos a esta realidad un poco en la que estamos inmersos. Y desde la perspectiva de Giroux, la pedagogía crítica reconoce que la educación es parte de un proceso permanente, como he comentado antes, y requiere curiosidad, creatividad. Esto me recuerda un poco a lo que hablábamos ayer, antes de ayer sobre Giroux, el entender que el ser humano es curioso y creativo y hay que aprovechar esa creatividad. Al menos en la infancia decía Dewey que era así, pues Giroux recupera esta idea
y considera que es necesaria la curiosidad y la creatividad para la educación en proceso permanente, pero es una educación que va a estimular la reflexión sobre las condiciones en las que están modelando nuestras propias vidas, ¿vale? Y bueno, en uno de los artículos más recientes de Giroux, bueno, de los últimos 5 años, él hace alusión a un cuento que quizá, no lo sé, algunos de vosotros y vosotras conozcáis. Es un cuento que yo creo que yo lo leí por primera vez, no cuando leí este artículo de Giroux hace 5 años, sino hace mucho más, en un libro de Jorge Bucay, no sé si algunos de vosotras los conocéis, supongo que sí. Se llamaba Cuentos para pensar y se encontraba ahí en ese cuento, que era el cuento del elefante. ¿Vale? Entonces me gustaría, voy a poner una imagen, voy a poner una imagen y me gustaría que quien quiera libremente, pues lo que quiera comentar sobre esa imagen o sobre esa pregunta que se hace, ¿vale? ¿Queréis? ¿Un cuento? ¿Sí? Ya os digo, lo he recuperado porque el propio Giroux lo utiliza. ¿Os parece bien? Me gustaría que en el chat, si pudierais, me dijerais que sí, ¿vale? Para tener un poco de sí, por favor, sí, por favor, sí, por favor, vale. Me parece genial. Así esa... Muy bien. Esa pasión. Sí, por favor, muy bien, me gusta. Por supuesto. Venga, vamos a escuchar el cuento o vamos a ver la imagen del cuento. Venga, vamos a ver. ¿Sabéis qué pasa? Que yo no trabajo mucho con Zoom, la verdad es que no trabajo con Zoom, trabajo con Meet en este tipo de conferencias y de alguna manera la relación que establezco con vosotros y vosotras está un poco mediatizada está mediatizada por la plataforma en la que estamos, ¿no? Pues yo no la he creado, la han creado, ya lo sabéis, que esto es también nos está configurando la manera en la que podemos relacionarnos, así que tengo aquí un poco de dificultad para llevar el tema de cómo me gustaría, ¿no? Poder estar en contacto con todos vosotros y vosotras, pero bueno, aquí estoy manejándome. Bueno, esta es la imagen. A ver, bien. A ver, mira, este cuento lo recupera Giroux, lo hace una alusión breve a él y al leerlo me acordé, digo, lo ha sacado de este cuento, así que digo, perfecto, lo voy a poner en esta clase. Mira, este es el gran elefante del circo. El cuento va algo así como que un niño, una niña va al circo y está, bueno, en una época en la que los elefantes estaban allí, hacían sus números, ¿no? Con sus adiestradores y adiestradoras y entonces pues al terminar el número la niña que está que le encanta tanto el mundo del circo y el elefante le parece un animal poderoso, eh, al salir encuentra que el gran elefante que ha visto en el número, cuando estaba dentro de la carpa, haciendo unos números maravillosos, resulta que está atado con una cadena que está atada a una pequeña estaca de madera, y esa pequeña estaca de madera está clavada en el suelo solo con unos pocos centímetros. La niña se plantea, con la fuerza que tiene este animal, porque está aquí, ¿por qué no intenta liberarse? Podría hacerlo fácilmente. Y se hace esa reflexión. ¿Por qué no huye? Y os tengo que ser sincera, porque yo tengo un niño que uno de mis hijos tiene 6 años y antes de proyectar esta presentación aquí, yo se la estuve mostrando, ya diréis que vaya interés que tenía, ¿no? Pero me gusta que me dé eso también su opinión. Y él, al ver esta imagen,
me dio su opinión de por qué no huía y cómo le gustaría que acabara todo esto. Así que por favor, si pudierais levantar la mano y comentar, o si os sentís más cómodo hablando por el chat, yo también me la ingeniaré para ver. Así que venga, ánimos. Espero vuestra opinión. ¿Por qué no huye? ¿Qué pensáis? Aquí no hay respuesta ni buena ni mala. Aquí simplemente estamos para dar para dar voz, ¿vale? Venga, ¿por qué no huye? ¿Y por qué no huye? Y si podría huir, ¿qué pensáis? Venga, ya parece que hay alguien en el chat que ha dicho porque no sabe que es cautivo, muy semejante al mito de la caverna de Platón. Muy bien, esa perspectiva filosófica, ¿no? Del que no, de que le delum si no sabe que está, ¿no? Que hay algo más allá. Hay manos levantadas. Creo que era Valentina la que se encargaba, no me acuerdo. No sé si estás por ahí, Valentina, puede ser, quien se encargaba de. Vale, Hola. también tenemos a Liliana que ha dicho que es una cuestión paradigmática. Ok, Liliana. ¿Quién más? Tenemos manos levantadas. ¿Quién empieza? Muy buenos días para todos. Buenos días, profesora Rosario. Muy Les buenas. recuerdo que pueden abrir su micrófono libremente, Ujú, respetando pues la fila de la solicitud de mano. ¿Listo? ujú. Venga, va, adelante. Hola, buenos días. Venga, os escuchamos. Buenos días. Bueno, bueno, también pensé en el mito de la caverna, pensé en que, pues, si no se conoce nada más, si no hay posibilidad de conocer nada más, pues no hay una necesidad de moverse. Ujú, Digamos que hay una cierta instalación, una relativa comodidad, eh, y no hay, sí, no hay posibilidad de pensarse otras posibilidades. ujú. Muy bien, gracias, Carolina. ¿Quién más? Venga, siguiente, que quiera Hola, que escuchemos su voz. Hola, ¿Viviana? sí, ¿Sí? ¿Quién es? eh, Vale, venga, va. el elefante cuando desde pequeño lo atan y Ajá. él intenta escapar, pero como es pequeño no puede hacerlo. Ya cuando está grande ya no lo vuelve a intentar. Ok, ok. Realmente yo he visto algo acerca de esto y trata un poco de esto, de que cuando está pequeño él se intenta escaparlo porque la estaca es grande para él, porque él es pequeño, la atadura es grande. Ya cuando crece, aunque es muy fuerte, aunque realmente podría liberarse, ya deja de intentar. Es una historia súper triste. Ujú. Pues sí, pues muchísimas gracias por tu aportación, Viviana. Vamos a seguir escuchando otras voces y luego comentamos. Venga, va. Tenemos otra mano. ¿Es Joana? ¿Sí? Sí, buenos días. Hola, buenas. Yo creo que pues él no es consciente de su estado de cautiverio también, como Ujú. que probablemente ya se le ha vuelto paisaje que esa es su realidad, entonces no tiene la necesidad de liberarse. Un poco también al principio pensaba en el mito de la caverna de Platón también. Yo creo que es una cuestión de inconsciencia y de ya tener como una imagen, pues como que su horizonte de sentido ya está hacia una realidad particular que es la que vive y es difícil que vea más allá como otras posibilidades. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Muchas gracias, Joana. Bueno, pues gracias a todas, a todos los que estáis participando y veo pues ese enfoque filosófico que le estáis dando, también muy eh, profundizando, ¿no? en este tema, más allá de lo que es el cuento en sí, se nota vuestra formación, muy bien. Y también se nota pues, que alguien conocía el cuento, ¿verdad? Alguien conocía ya el cuento, ese cuento súper triste.
Y obviamente el mito de la caverna podría ser una manera de interpretar, ¿no?, lo que está pasando aquí, el por qué no huye, él no sabe que está ahí, él no sabe que hay algo más allá. El enfoque de este cuento pensabas que está pensado para público infantil, pero bueno, es un cuento para pensar, al fin y al cabo. Por lo tanto, el lenguaje que utiliza, esa comunicación que se establece con quien escucha el cuento, están enfocados, ¿no?, a esa historia para entender por qué ha dejado de intentarlo, ¿no? Entonces, os cuento un poquito lo que Irus, y bueno, también un poco en mis pensamientos en cuanto a esto, eh, uniéndolo a lo que vosotras habéis estado diciendo, que lo veo muy una manera de seguir profundizando en este tema. Y es que em, efectivamente, como comentaba una de las participantes, la manera de encadenar al elefante comenzó cuando el elefante era pequeño. Ya os digo, esto es un enfoque de un cuento para un público amplio, ¿vale? Por eso no hablan del mito de la caverna o de otros enfoques filosóficos que podrían tener cabida aquí, porque está pensado para otra divulgación, ¿verdad? Entonces, empieza cuando el elefante es pequeño, el pequeño elefante lucha y lucha por, eh, por liberarse, lucha por liberarse, pero poco a poco se da cuenta que no la puede romper y el pequeño elefante al final aprende a no luchar y acepta que el límite impuesto por su cadena va a ser permanente para siempre. Es, ¿verdad?, ese pensamiento que nos está restringiendo y que al final vemos es erróneo, podría, pero en su mente, sus creencias, no la puede romper y se hace a eso, ¿no? Aprende a no luchar y que no hay, no hay manera de luchar contra esa atadura. El elefante crece y se transforma en el más poderoso animal terrestre, pero la cadena en su mente permanece y entonces la cadena en su pata nunca se rompe, sigue siempre ahí, le sigue acompañando. Esta sería también la situación con las personas cuando no nos damos cuenta del poder que tenemos, cuando, eh, cuando se dan cuenta de que los tiranos son crueles porque ellos están encogidos por sí mismos. Cuando la gente se levanta, las cadenas desaparecen, ¿no? Entonces, eh, darnos cuenta del poder que tenemos y romper las cadenas que incluso nosotras mismas nos estamos imponiendo, ¿no?, por creencias que a lo mejor hemos ido asumiendo a lo largo del tiempo, esas creencias que nos impiden ponernos en pie y luchar y hacer que desaparezcan esas cadenas y que no se aprovechen de nosotros, ¿no?, esa tiranía. Y en este caso, digamos que desde una perspectiva de esta pedagogía crítica norteamericana que representa Gibbs, las lecciones serían pues, que la pedagogía es siempre un lugar de lucha por los significados, los modos de identificación, los deseos, y que la pedagogía es el lugar donde las personas se pueden dar cuenta de que son ciudadanos comprometidos críticamente. La política sigue a la cultura y cuando la fuerza educativa de la cultura provee herramientas para posibilitar que las personas que luchan cada día hagan consideraciones más amplias, reconocerán entonces la dominación. Y la dominación no solamente está en la estructura económica y financiera, es que la dominación también está hay dominaciones intelectuales y pedagógicas que se encuentran en el ámbito de la retórica, de la persuasión, de las relaciones sociales, las creencias, el cambio de conciencia. Todo eso también son esas cadenas que hay que romper, ¿vale? Así que también tenemos que trabajar, ¿no?, en nuestra manera de interpretar cómo creemos esa lucha y que somos capaces de levantarnos y mirar y mirar hacia adelante y mirar de frente a esa tiranía que nos está apresando, que nos está impidiendo liberarnos. Nos está impidiendo liberarnos.
os tengo que también confesar que cuando le conté este cuento a mi hijo de 6 años, se puso triste, pero él me decía, pero es que tiene que huir. Me decía, tiene que huir. Este elefante tiene que huir. Eh, y sí, tiene que huir. Y me pidió que por favor hiciera la búsqueda de otra imagen, ¿vale? Que es la que voy a poner a continuación, a petición de mi hijo. Esta imagen en la que el elefante ha huido, ¿no? Se ha liberado. Y, y esa sería la manera en la que un niño de 6 años le hubiera gustado que acabara este cuento, y yo creo que todas las personas que estamos aquí de alguna manera seguramente nos gustaría que el cuento acabe así, pues también está en nosotros, ¿no? Y en esa concientización crítica, ¿no? El liberarnos también de nuestras propias creencias, ¿vale? Bueno, no sé, ¿qué os pareció este cuento? Un poco por el Zoom, si queréis, o del chat. ¿Qué os parece? ¿Lo conocíais, no? ¿Os ha gustado? ¿Prescindible? ¿Imprescindible? ¿Alguna opinión? Hola, yo no conocía el cuento, pero un poco me leíste el pensamiento a la distancia. Cuando vos nos empezaste como a introducir en el cuento, en el contexto, nos Ujú. habías dicho que se lo habías presentado a tu hijo y pensé ¿y qué habrá dicho el niño? ¿Cuál habrá sido su respuesta? Ya hace un momentito, pues que nos dices que había dicho él, eh, pensé ya como en clave educativa que estamos acostumbrados a querer ver finales felices. Ajá, exacto. Realmente en la vida no hay finales felices. Ujú. Y, y justo, entonces yo estoy aquí pensando en borrador, trato de conectarlo con la utopía, como ese lugar posible, como ese ideal, como ese lugar a mejor. Entonces, como las situaciones de la vida cotidiana, mm, aunadas a unas intenciones educativas, si se quiere, eh, tal vez sí nos puedan ir llevando a posibilidades mejores. Sin embargo, no a finales felices. Pues un poco va como por ahí, pero está emborrado. Bueno, muy bien, gracias. Muchas gracias. Tenemos más manos. Joana, gracias por vuestras aportaciones. Entre todos y todas construimos. ¿Sí? Sí, pues bueno, pensaba inicialmente, no conocía tampoco el cuento Ujú. y también me parece muy interesante que esté justamente, pues como lo mencionabas, en este formato, ¿no? Entonces también se presta precisamente para conversar pues sobre estos temas, por ejemplo, como tú lo hiciste con tu hijo, lo que me Ujú. parece pues también que es súper potente, ¿no? Porque como que casi siempre este tipo de conversaciones se dan alrededor de academicismos y conceptos y cosas que suelen ser eh, pues abstractas para muchos tipos de poblaciones. Entonces, primero eso, muy chévere también ese formato y en relación con lo que decía Carolina, me acordé también de, no sé, me imagino que lo habrán leído también, como este escrito de la utopía de Eduardo Galeano, ¿no? Entonces, él como que, bueno, más o menos como me acuerdo es como que él plantea, eh, estoy caminando hacia el horizonte, camino 2 pasos, él se aleja 2 pasos, camino 3, él se aleja 3, camino 4, él se aleja 4, y al final Galeano dice como, para eso sirve la utopía, para caminar. Entonces como que lo anclaba también un poco con lo que decías ahorita, pues que Giroux también mencionaba en tanto a que los educadores profesionales pues de la educación también deben como enunciarse desde un lugar desde el cual puedan promover también la esperanza, que al final, aunque no todos los finales puedan ser felices y vivamos en un mundo hostil, pues sí hay que cultivar como esa utopía que nos den ganas de caminar hacia
pues, un lugar, un contexto, una vida mejor. Ujú. Gracias, Joana. Sí, desde luego creo que también no podemos subestimar a los niños y las niñas y hay que también, igual que el cuento, liberarse es desde pequeño, ¿no? Desde pequeña, así que la utopía no tiene por qué ser un final feliz, puede ser una utopía, una dirección, como está diciendo, una dirección que nos va guiando, una guía. No tiene por qué ser el final, puede ser el camino. Muchas gracias. Siguiente mano. No sé si hay Ay, alguien de pronto antes que yo. yo tenía la manita levantada, pero no sé Hola. si, Me da igual si que ustedes quieran. bueno, voy a hablar, igual es una intervención cortica. Vale, Pues, gracias. que, pues me gustó mucho el cuento, como, pero también me hace pensar como en, pues como en mis vivencias personales, ¿cierto? Que es como siempre me sentí o las condiciones de barrio popular siempre lo llevan a uno a sentirse que la estaca es mucho más grande que una y que una no la puede tumbar, ¿cierto? Pero siento que hay igual eventos en la vida real que sí permiten que a uno lo desamarren de la estaca, ¿cierto? Y que lo lleven a pensar en un mundo fuera de ese mundo que está amarrado ahí. Entonces, uno puede también llegar a ser, pues no sé si un elefantico muy feliz, pero sí, pues a conocer otros medios. Entonces, me parece que la historia también puede ser distinta, pues y que lo logra, y que los procesos barriales, por ejemplo, Ujú. eh, logran que uno se desamarre de la estaca. Muy bien, muy bonito. Muy bien, efectivamente. Eso de en los barrios y esos entornos en los que nos estamos, eh, donde nos estamos cultivando, donde nos estamos eh, eh, interaccionando, esos barrios también nos pueden dar las herramientas, ¿verdad? Para tener experiencias que nos puedan, no tiene por qué ser un elefante feliz, ¿vale? Esa es la que encontré yo en internet, pero puede ser un elefante que siga adelante y seguir adelante ya es un logro, es un logro. Y levantarse es un logro. Muchas gracias. Siguiente. Hola, hablé ahora, Adiós. ahora antes. Les voy a comentar como en qué contexto me contaron esa historia del elefante. Yo Vale. migré a España a los 21 años ¿Mm? y pues era mujer colombiana, inmigrante, muy joven y con unos sueños y uno se encuentra con otras realidades de la tercermundista, de la sudaca, de la colombiana con tintes peyorativos y uno tiene que estar, pues uno tiene como un camino. Yo tenía que estar renovando los documentos constantemente. Los contratos me los hacían a 6 meses, a un año, a 3 meses. Y esto me ataba mucho, como que podía viajar, pero no podía por los documentos, por los trabajos. Y yo conocí a un amigo gallego. Entonces él me contó esta historia del elefante. Él me decía que yo era muy fuerte, muy poderosa, que recordara mi poder personal, que Exacto. recordara mi rumbo, porque muchas veces en este contexto de la inmigración, pues me tocaba coger el trabajo que me ofrecían para poder renovar los documentos y empecé a vivir una realidad que yo no me esperaba, como en unos contextos, en un lugar que de pronto no era mi esencia, simplemente por estar renovando los documentos, simplemente como por continuar en España. Y esto me sentía como ese elefantico. Pues Como que la yo tenía estaca. muchas metas, muchos proyectos, pero las burocracias españolas de la inmigración me ataban, los contextos no eran los mejores para la inmigración y ahí fue donde conocí esta historia. Entonces las quería comentar, una historia dentro de otra historia. Gracias por compartirlo, Viviana. Muchas gracias. Creo que Andrés también quería comentar algo. Profe, sí, buenos días. Hola, buenos Eh, días. no, yo quería hacer como, porque a mí de pronto me genera un poco
no sé, de eco la cuestión de la libertad, porque la libertad va acompañada de muchas otras cosas y puede generar problemática y no cualquiera está listo para estar en libertad. Yo recuerdo, por ejemplo, en los primeros años del siglo XIX, aproximadamente 1820-1830, Colombia inicia como ese periodo de terminar la esclavitud aquí en este territorio. Y cuando lo hacen, ellos lo hacen por primera vez algo por una ley llamada la manutención de vientres, y esa ley genera muchas problemáticas a nivel de la sociedad, porque resulta y pasa que las personas quedaban libres, pero no tenían ni idea de qué hacer con su vida, porque toda su vida habían sido esclavos. Entonces, claro, cuando salen a ser libres, no tienen, digamos, con la posibilidad de trabajar, sino que tienden a hacer el pillaje o a robar o a muchas otras cosas porque no tienen ni idea de qué se hace en la sociedad. Entonces, el Estado tiene que meterse ahí y pues llevar eso. Entonces, hay que entender que sí, que es muy triste que el elefante esté cautivo, pero imaginemos que en algún momento ese elefante se libera, eh, no va a tener las condiciones o no va a tener las vivencias para poder ser libre. Muy posiblemente muera muy pronto porque toda su vida ha sido cautivo. Entonces me parece como importante que además que este elefante no es, no, o sea, no es consciente de que es cautivo, además de eso no tiene las condiciones para ser liberado. Ujú. Era, Y era esa parte, profe. Y Gracias. ahí los pedagogos y las pedagogas tenemos mucho que decir, ¿verdad? Para ayudar y para esa concientización, para esa, ¿verdad? Para ofrecer esas herramientas de liberación, tal vez. Es otra reflexión que a raíz de esa interesante aportación de Andrés me ha surgido. Entonces, los pedagogos y las pedagogas tienen una labor fundamental en la educación, una labor fundamental. No es solamente, no es liberarse por liberarse, ¿no? Porque si has sido toda la vida esclavo, esclava, ¿a dónde vas, no? Necesitas también que alguien te, digamos, te ofrezca, ¿no? Esa oportunidad para reconocer que la dominación no solamente está en la cadena, es que también está en la mente de uno. Y por eso hay que darse cuenta, ¿no? de la importancia que tiene de crear ciudadanos comprometidos críticamente, ¿no? Y que luchan cada día. Y ahí la educación tiene un poder muy, muy potente. La educación es fundamental y para la pedagogía crítica y estos pedagogos críticos es imprescindible. La liberación, la democracia radical, eh, la pedagogía es básica, es lo que va a fundamentar toda esa liberación, ¿no? Y en cuanto a sociedades sin libertad, por lo menos en sociedades democráticas, como dije al principio de mi presentación, también a raíz de vuestras interesantes aportaciones, mm, y también por todo lo que he leído sobre este tema y lo que también he vivenciado y lo que he escuchado y experimentado, una sociedad democrática, como hemos dicho, las sociedades democráticas perfectas no existen. Es como, digamos, desde el punto de vista de la pedagogía crítica, al menos de la de Irux, es las democracias no son perfectas y lo que nos ofrecen es ese camino utópico hacia el que nos tenemos que dirigir, pero una democracia debe incluir la protección, sí, de su ciudadanía, sí, pero también la libertad, ¿no? Y tenemos que tener los ojos, ¿no? O como la mente o todo muy abierto, estar muy abierto a esos poderes que intentan decirnos que una sociedad democrática puede ser segura, pero entonces sus ciudadanos no son libres. Es que entonces no es una democracia, eh, eh, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, ¿vale? Así que tenemos que tener cuidado porque también por ahí nos quieren influir, ¿no? Y nos quieren que sigamos una corriente para seguir manteniéndonos encogidos sobre nosotros mismos, ¿no? La libertad también debe ser parte de la democracia, ¿vale? Qué interesante todo lo que estáis comentando. ¿Alguien más quiere decir en el chat? Había
varias ideas. A ver, me decíais que... me decía alguien que Ela, porque no conoce otra forma de vida. Elizabeth me decía que yo sí conocía el cuento y lo trabajé en varias ocasiones con mis estudiantes. Siempre se generaban discusiones muy profundas sobre cotidianos, sobre la toma de decisiones y sus posibilidades. Era hermoso, interesante. No sé qué edad tendrían tus estudiantes, pero yo creo que este cuento es para todas las edades, ¿no? Y siempre genera que te mueve algo dentro, ¿no? Te mueve algo dentro. También Carolina me decía, Carolina Arias, se me vienen también dos palabras, domesticación y adoctrinamiento, y Carolina Rodríguez comparte el link, lo tenéis ahí, para la asistencia, que es otra cosa que tenéis vosotros también que ir rellenando. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? No sé si ya. Vale, ok. Bueno, pues entonces si queréis continuamos otro poquito, ¿vale? Así un poquito removido, nos han removido un poquito a algunas personas tal vez este cuento. A mí la primera vez que lo leí nunca, ya no se me olvidó más y lo he escuchado en distintas ocasiones. Lo leí del libro que me regalaron de Jorge Bucay que se llamaba Cuentos para pensar, donde hay cuentos muy interesantes. Si tenéis posibilidad de leerlo, quizá esté disponible en biblioteca. Me lo regalaron, pero las bibliotecas también, en cualquier sitio podéis hacer. Y si no, pues sí, incluso os puedo pasar algún enlace si queréis, donde podéis leerlo, ¿vale? Os lo puedo pasar luego, así o me podéis escribir, ¿vale? Luego os pondré mi email. Bueno, pues vamos a continuar un poco. ¿Vale? Si veis algunas pantallas que aparecen por ahí en negro, eso es que tengo abierto a lo mejor los chats y estoy viendo, y como no sé manejarme bien con esta plataforma, pues van a ir apareciendo las imágenes. Bueno, la imagen que le encantó tanto a mi hijo. Bueno, espero que siga teniendo esa esperanza y esa utopía y de seguir adelante, ¿no? Y de no conformarse con, con estar encogido sobre uno mismo, sino hacer un movimiento para el cambio, que eso es lo importante, la lucha, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar y vamos a hablar ahora de, a ver, bien, de pedagogía crítica y democracia, ¿no? Digamos que la democracia es fundamental desde la perspectiva de Giroux, es lo que nos va a ayudar, ¿no? No perder el enfoque democrático radical en la lucha contra el neoliberalismo en los gobiernos y las economías que, digamos, nos están domesticando, ¿no? Nos domestican para sus propios intereses. La lucha contra el neoliberalismo es la lucha contra las estructuras económicas, contra el poder corporativo, la lucha sobre las visiones, ideas, conciencia, pero también la lucha por apropiarnos del poder para cambiar la cultura misma, para otorgar distintos significados a las palabras. Es la lucha contra el miedo a juzgar, contra el miedo a que nuestra voz se escuche, ¿vale? Porque el hecho de que a veces nos encojamos sobre nosotros mismos también hace que nuestra voz no se oiga cuando queremos hablar, ¿no? Y nos dé esa, ese miedo a juzgar y a que nos juzguen, ¿verdad? Es que muchas veces tenemos ese miedo a que nos juzguen. Pero es que es necesario juzgar para que las palabras tengan significado. Y sí, es imprescindible. Y también es necesario juzgar para imaginar un mundo alternativo en el que estamos. Al final, cuando nos comunicamos, cuando dejamos que se escuchen nuestras voces, también estamos creando un lenguaje, ¿no? que cambia el cómo nos pensamos a nosotros mismos, cómo nos valoramos y cómo es nuestra relación con las demás personas que tenemos alrededor. Entonces también, aparte de esa lucha contra las estructuras que están montadas en la sociedad, es también la lucha contra el miedo a juzgar y a que nos juzguen, ¿vale? Porque de esa manera, porque eso también es una cosa que hace que nos mantengamos atados a la estaca,
si dejamos escuchar nuestra, no es solamente, venga, lo que yo he dicho, dije el otro día, venga, podéis hablar si queréis, pero es que puede ser que en algunos momentos tengamos esa dificultad para querer participar porque pensamos que a lo mejor lo que vamos a decir no es pertinente, porque a lo mejor nos juzgan mal, porque a lo mejor no hemos interpretado bien y vamos a decir algo que no es apropiado, pero es que precisamente en ese compartir, en ese abrir el micro en este caso, porque es lo que tenemos, o el chat a otras voces, es lo que va a enriquecernos y es lo que va a cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos, porque hemos participado, porque nuestra voz se ha escuchado y se ha valorado. Y va a cambiar también la relación que tenemos con los demás, porque también tenemos que hacer el ejercicio de escuchar y de reflexionar sobre otras formas de entender conceptos, ideas, creencias y lo que es la lucha en sí, entender lo que es la lucha en sí. Entonces, partiendo de eso, la democracia requiere ciudadanos y ciudadanas que estén informados y también requiere que haya una justicia, que la justicia se enfoque en un lenguaje crítico con la injusticia, ¿no? El comunicarse, el hablar, el expresar de una manera informada, de una manera reflexiva, leyendo, interpretando, visualizando vídeos, reflexionando, todo eso nos va a crear una visión amplia que nos va a permitir estar informados y nos va a permitir participar. Pero para participar, la democracia y la vida política necesitan esferas, espacios donde podamos participar. Por ejemplo, el espacio que hemos creado aquí, dentro de lo que Zoom, ya sabéis, son estructuras que también nos están limitando, pero de alguna manera también nos están posibilitando el utilizarlas de una forma radical. ¿Vale? Entonces, la educación superior, ¿no? Como la que estamos vivenciando hoy, también está al servicio, ¿no? del compromiso social. Intentar ver el mundo de una manera creativa y asumir las demandas que tiene la justicia, la equidad, el valor, ¿no? el coraje cívico, todo ese tipo de temas. Porque el crear un espacio de participación no es fácil, lo sabemos. Mira, yo ayer, no sé si está Laura por aquí, que es un poco mi contacto con quien he estado en contacto estos días, pero bueno, yo le comenté a Laura la posibilidad de crear, utilizar una de las herramientas que había visto que tenía Zoom, yo no la había utilizado esto demasiado más allá de escuchar alguna conferencia, pero vi que había una herramienta que era para crear como la posibilidad de que se abriera una pestaña en donde tú pudieras poner tu opinión y en donde luego todo el mundo pudiera verla. No era el chat, era otra cosa, ¿no? Una especie de cuestionario, pero que podría entenderse como una pregunta abierta, ¿vale? Intenté crearlo por mi cuenta, no pude, luego se lo comenté a Laura, vimos que no era posible y al final pues nos adaptamos a la estructura que nos estaba dando Zoom para poder hacer la conferencia. Y bueno, también es un ejercicio de saber que de alguna manera esta estructura que tiene el Zoom nos está limitando a la hora de comunicarnos, pero hay formas, digamos, radicales de darle la vuelta a las limitaciones, ¿no? Pues utilizar el chat para esas comunicaciones, el vídeo, el levantar la palabra, buscar la manera siempre de que las voces sean escuchadas, ¿no? Que es de lo que se trata al menos desde mi punto de vista, cuando hablamos de pedagogías críticas, la voz de los demás tiene que escucharse, ¿no? Y estábamos buscando las maneras, así que en ese sentido también esas esferas públicas de participación requieren pues un poco de creatividad, ¿no? Y de buscar la manera de que
de que todo el mundo pueda participar, ¿no? En ese bien público. Otra de las ideas que trabaja Giroux y que bueno, nos conecta con Paulo Freire es la educación para la esperanza. Pensad que Giroux era amigo directamente de Paulo Freire, trabajaron codo con codo y bueno, se reconocían mutuamente como decía Paulo Freire, hablaba de parentesco intelectual, en algunas cartas habló de parentesco intelectual con algunas personas. Bueno, pues se reconocían mutuamente como parientes intelectuales, ¿no? De esto que no tienes un parentesco de sangre, pero en cuanto a ideas conectas en algún punto. Y aunque cada uno tenía su camino y sí conectaban en alguna idea. Y en el tema de la esperanza es muy interesante cómo conectan los dos. Giroux, en este caso, piensa que la esperanza es educativa y que hay que educar para la esperanza, ambas cosas, porque perder la esperanza y un poco llegar a la apatía es también lo que hace que no nos levantemos. Si hay un horizonte, aunque esté dos pasos más adelante, un poco tomando lo que ha comentado una compañera, aunque esté dos pasos más adelante, si hay un horizonte al que podemos, que estamos visualizando, pues está ahí, por lo menos nos está guiando. Y esa educación para la esperanza de pensar, de imaginar un futuro más digno, digamos que es lo que nos va a ayudar a la lucha y a mantener la lucha, es lo que nos va a ofrecer lenguaje y valores para imaginar un futuro mejor. Es lo que nos va a ofrecer la oportunidad de pensar más allá de lo dado, ¿vale? La esperanza no tiene por qué ser un final feliz, eso está claro, pero la esperanza es lo que nos va a dignificar, es lo que nos va a dignificar como educadores, nos va a ofrecer eh, eh, la posibilidad de reconocer las contradicciones y la incertidumbre como dimensiones, como dimensiones fundamentales para educarnos. La esperanza es lo que nos va a ofrecer un conocimiento crítico, como comenta aquí, relacionado con el cambio social y democrático. Para que exista lucha y haya resistencia, la esperanza es fundamental. Y bueno, yo me estoy apropiando un poco de esas palabras de Giroux, pero también de Freire. La esperanza es imprescindible y es lo que nos va a ayudar a transformar también la manera en que reconocemos y conceptualizamos el presente. Con esa esperanza tenemos un horizonte de que las cosas podrían cambiar, ¿vale? Por lo menos el cambio es ya un motivo de esperanza. El horizonte del cambio es un motivo de esperanza. En la era del capitalismo tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, ya sabéis que el capitalismo tiende a vaciar los conceptos para convertirlo en un cajón desastre que se llena de lo que le interesa, ¿no? Entonces, cuando algo se vacía de conocimiento, pierde su valor. Entonces, tenemos que tener cuidado de que la esperanza no se convierta en un eslogan, ¿no? De que, claro, un eslogan que pueda utilizarse para acabar con la lucha o para dañar a quien mira más allá del horizonte dado. Entonces, la esperanza como una ventana que nos va a dar la capacidad de resistencia y lucha para avanzar, ¿vale? Para Giroux, ¿vale? Las élites siguen teniendo el poder de producir políticas que vinculan el sufrimiento de millones de personas legitimando una ideología, ¿no? Y además, para más problemas, legitimar esa ideología y además culpar del sufrimiento a las poblaciones que consideran desechables. Entonces, digamos que
De igual forma que los vínculos sociales y las instituciones que lo apoyan desaparecen de las sociedades neoliberalistas, ¿vale? Tenemos que tener cuidado porque de las sociedades neoliberalistas también pueden desaparecer las culturas formadoras que tratan de posibilitar una educación cívica, una alfabetización crítica o culturas del cuestionamiento, ¿no? O de la reflexión. Por eso es tan importante la esperanza, ¿no? Porque cuando nos agarramos a la crítica y a la esperanza en el contexto actual, la resistencia, la resistencia se concreta en la transformación de la política en un espacio ético, en una actuación pública. Además, la resistencia, ¿vale? Como algo unido también a esa esperanza, permite que asumamos desafíos, ¿eh? Esos desafíos vamos a necesitar partir de la educación, ¿no? La educación por nuevas formas de comunidad que nos afirmen el valor de lo social, de la igualdad económica, del contrato social, de los valores democráticos, de las relaciones sociales. La resistencia solo tiene sentido cuando se enraiza en la compresión de las condiciones que producen las políticas neoliberalistas y autoritarias, ¿vale? Entonces, sería como una voluntad de remover las herramientas de poder y las instituciones que nos gobiernan en las sociedades capitalistas. ¿Y cuáles son a día de hoy las herramientas que nos están gobernando en las sociedades capitalistas y que han sido incluidas casi sin darnos cuenta, ¿no? Pues casi sin reflexión, que se nos han ido introduciendo en nuestra vida cotidiana? Pues, por ejemplo, las nuevas tecnologías de la comunicación, pero también industrias dominantes, ¿vale? A nivel global, ¿vale? Bueno, pues básicamente en cuanto a educación para la esperanza y tal, esto es lo que un poco quería comentaros, pero como decía, esta sesión no tiene sentido si no se escuchan las voces de las personas que quieran participar, ¿vale? Entonces, he preparado una serie de... eh, eh, he puesto las ideas de distintas personas que la sociedad actual están opinando sobre temas actuales, por ejemplo, sobre las tecnologías, sobre la vivienda, y os la voy a proyectar para ver qué os parece, ¿vale? Entonces, la primera para que veáis qué os parece y para ver qué os sugiere todo esto, qué os sugiere, ¿vale? Porque, por ejemplo, he encontrado esta de Henry Giroux en un vídeo que hay en internet. Por cierto, en la presentación que os subí, hay varias lecturas, pero también hay vídeos, por si queréis verlos, sobre estos autores. Y sobre Henry Giroux encontré una idea que él dice que las tecnologías generan relaciones concretas y funcionan según unos valores alienados con determinados poderes que deciden cómo usarlas. Pero también dice Giroux que estas tecnologías se pueden luchar para una lucha por la política cultural, ¿vale? Él piensa eso, ¿no? Que las tecnologías no son están manejadas por determinados poderes que deciden cómo usarlas, pero que se pueden luchar para la política cultural. Y si os parece, puedo poner yo el ejemplo que dije antes. Quise utilizar esta plataforma de Zoom para que pudierais escribir vuestra opinión así abiertamente el primer día y romper el hielo. No pude, y estuvimos buscando otras maneras, ¿no? Para hacer que las voces se escucharan con mayor o menor fortuna. Pero bueno, de alguna manera es cierto que
estas tecnologías nos pueden llegar a alienar. ¿Qué opináis sobre eso? ¿Tenéis algún ejemplo, alguna experiencia en donde creáis que de alguna manera estas tecnologías eh, es verdad que nos alinean, que nos alienan a nosotros mismos? ¿O podéis pensar que a lo mejor es unas tecnologías que realmente nos permiten la lucha cultural? ¿Abrimos micro o chat? ¿Qué pensáis? Hablo de tecnología, pero es que también podemos hablar, por ejemplo, de las redes sociales, cómo nos podemos relacionar a través de las redes sociales, como Instagram, en Facebook o en X, lo que antes era Twitter, o en una plataforma como esta, como Zoom, las tecnologías que a día de hoy se suelen utilizar, o en el WhatsApp, no sé. ¿Qué pensáis? ¿Cómo es comunicarse en en unas redes sociales? ¿Es lo mismo que cara a cara? ¿Hay alguien que ha levantado la mano? Vale, hay dos Sí, participantes. Ok, Oli. Eh, hola. pues yo siento que igual la tecnología es mucho como la utilicemos, ¿cierto? Pues como las, siento que pueden ser herramientas muy valiosas, ¿cierto? Si llegamos a ellas con preguntas, ¿cierto? Y si esas preguntas nos paramos a hacer otro tipo de cosas, más que pues como solamente ver lo que nos ofrece por encima, ¿cierto? Como las redes sociales. Entonces, no siento que la tecnología estrictamente sea la que aliena, sino que llegamos alienados a una, unas plataformas que también sirven eh, como como un ayudante de la acción, por así decirlo, ¿cierto? O sea, es como, te puede servir para, según lo que estés pensando. Si no estás pensando y si no quieres pensar y si no quieres crear o reflexionar, pues eso también es un medio para eso, ¿cierto? Pero sí pueden funcionar desde otros lugares, desde otras perspectivas, por ejemplo, conectarnos con gente de tan lejos, ¿cierto? Pues como estar viendo una clase con profes de otro país, que es ciertamente extraño porque, no sé, pues yo en este momento estoy en la cocina haciéndome un café mientras veo la clase y es una manera distinta de ver, ¿cierto? Pero igual pues sí, no es como, la herramienta en sí no es alienadora, no sé cómo decir, pero eso. Vale, ok. Muchas gracias. Era Laura, ¿verdad? Muchas gracias, Laura. Creo que sí. ¿Alguien más? ¿Viviana? Yo recuerdo, mientras Viviana conecta, creo que ella ha levantado la mano, eh, recuerdo cuando durante cuando terminó el confinamiento en España, el curso siguiente, bueno, porque durante el curso en que estuvimos confinados, pues estábamos en casa y tal, pero al curso siguiente hubo algunos meses donde estábamos dando clases. Yo me iba a mi despacho aquí a la universidad y daba clases de la universidad y, pues, los participantes estaban en casa y algunas me confesaban que estaban, como comentaba la compañera, en la cocina, otros estaban paseando el perro, otros, bueno, pues estaban haciendo otras cosas cotidianas, ¿no? Y, bueno, también era otra manera de poder continuar con la educación que no paró. Y eso fue una cosa bastante
radical, ¿no? Y que la educación continuó y fue muy, muy esperanzador que eso fuera así, que la educación continuó, a pesar de todo, continuó en las condiciones que pudimos, pero continuó, ¿vale? Haciendo uso de las herramientas que teníamos. ¿Alguien más? Hola, mira, Hola. justamente ahora estamos viendo una materia lectiva, cibercultura, medios y educación. Y Ajá. como el nombre lo dice, estas herramientas solo son medios, ya depende de nosotros de qué enfoque o cómo las queramos utilizar. Siempre en estas, como en estos medios que utilizan pues, el poder, tienen siempre esa dualidad. Siempre cuando se establece un poder también nacen formas de resistencia. Entonces ahora estamos viendo cómo pues estos medios sí se utilizan como para, pues por el sistema capitalista más que todo, para provocar en nuestro deseo ese impulso por lo materialista, por lo productivo, por las compras, como desconectándonos un poco pues de nuestro ser. Sin embargo, también estas herramientas ahora vemos que se están utilizando también por minorías como formas de resistencia, como grupos, comunidades, laboratorios de políticos, y grupos aislados que no tenían pues como la posibilidad de comunicarse o de levantar la voz. Entonces esto nuevamente, la reflexión, la crítica, cómo nos posicionamos ante estos nuevos medios. Muy interesante. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias. El tema de las tecnologías también va un poco, ¿no? En ese sentido, cómo nos posicionamos ante ellas, ¿verdad? De cómo, porque también permiten esa lucha por la política cultural, que es lo que estamos viendo. Tiene ese doble manera de verla, ¿no? Es un prisma, podemos verlo desde distintas perspectivas y también podemos optar por la lucha, por la resistencia de la que hablaba Giroux, ¿vale? Este autor también menciona que son tecnologías de vigilancia, nos vigilan, pero que tienen enormes posibilidades de uso y se pueden usar de una manera progresista y radical. Por ejemplo, ¿vale? En una de mis clases aquí en la universidad estábamos hablando pues, ¿no? de esa vigilancia que hace las tecnologías sobre las personas que tenemos uso diario del teléfono móvil que tiene acceso a Internet. Y entonces hicimos una pequeña experiencia en la que nos pusimos a hablar, pusimos los móviles juntos, uno al lado de otro, y nos pusimos a hablar de temas aleatorios. Alguien se puso a hablar, pues no sé, del concierto de no sé quién, otro se puso a hablar de comida para bebés. Bueno, ese batiburrillo de ideas con todos los móviles sobre una sola mesa, ¿vale? Os podéis imaginar. Y al cabo de unos minutos comprobamos qué es lo que había sucedido y entrando en cualquier página web veíamos que nos salía publicidad del concierto de no sé quién, que si nos salía publicidad de alimentación de bebés, ¿vale? Y bueno, no sé si en algún momento habéis hecho algo así, pero fue bastante curioso y también un poco inquietante en el sentido de que pues esa vigilancia, ¿no? Pero bueno, no sé, también vigilancia de dónde estamos, ¿no? Las ubicaciones, pero también hay otras posibilidades. Giroux dice que se puede usar de esa manera progresista radical. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Él sitúa el selfie, lo que es un selfie, el hacerse una foto a sí misma, como el, el máximo emblema del neoliberalismo, ¿no? El hacerte una foto a ti mismo, a ti, tu imagen exterior, superficial, pero también dice que el selfie puede ser utilizado de una manera progresista y radical porque permite a personas que tienen diversidad funcional ofrecer una imagen digna de sí mismo, ¿vale? Ese es el ejemplo que pone. ¿Queréis hacer alguna aportación sobre esto? Esa manera
de que pueden de alguna manera estas nuevas tecnologías, Google, Instagram, Facebook, X, vigilarnos o el propio Google, pero también ofrece posibilidades de un progresismo más radical. ¿Algún ejemplo que se os ocurra que queráis compartir? ¿Seguía ahí? Hola, sí, sí, sí. Yo no tengo un ejemplo, pero es que estaba pensando en la anterior. Ajá, Vaya, provocaciones. Y es si nos comunicamos igual. Evidentemente no nos comunicamos igual, pues porque como lo has dicho tú, como lo ha dicho Viviana, y bueno, como lo conocemos hasta ahora, pues estas tecnologías pues son unas mediaciones. Eh, para mí tienen muchas ventajas, muchísimas. También, como le decía la otra compañera, creo que era Laura, el hecho de podernos disfrutar un curso en usos horarios diferentes, interconectados con otro continente, bueno, es ya una gran, gran, gran ventaja y así creo que muchos hemos podido acceder a otro tipo de informaciones y de formaciones. No es un asunto menor, por ejemplo, que hoy existan tantas alternativas para aprender sobre lo que queramos en cualquier idioma y, y desde cualquier parte del mundo. Y cada vez van en más aumento. Bueno, eso, por ejemplo, como una ventaja. Respecto a la forma de comunicarnos, es ahí donde a mí me genera eh, inquietudes y me genera también incomodidades. Un curso como este, por ejemplo, sería de lujo que lo pudiéramos estar haciendo de manera físicamente presencial en el mismo lugar. Estoy segura que los debates serían diferentes. Por ejemplo, respecto a la imagen, claro, da unas posibilidades de proyectar una imagen en condiciones tal vez más dignas, pero también entonces la imposibilidad que nos va generando de cada vez en aumento de tolerar o tolerarnos tal como somos o tolerar al otro tal como es. Entonces, para mí siempre va a tener de lo uno y de lo otro, pero sin duda alguna, si se quiere aprovechar en el mejor sentido, tiene todos los potenciales que estoy segura, al menos yo no alcanzo ni siquiera a a dimensionar. Eso es. muchas gracias Carolina. Efectivamente, además pues eso me está un poco, pues estoy escuchando vuestras aportaciones y veo que os aparece una oportunidad buena el haber tenido la posibilidad de tener este curso online con otra universidad, ¿vale?, de otro país y os está ofreciendo otras perspectivas, ¿verdad? Que lo cual siempre es una manera progresista y radical de enfocar la educación, ¿no? Y también un poco ver las posibilidades que tiene el uso de estas nuevas tecnologías, que también tienen su parte más negativa, más inquietante, ¿no?, incómoda, pero efectivamente. Yo tenía muchas frases por aquí, pero a ver si me deja. Muchas, pero si queréis, sí, relacionadas con distintos temas, pero si queréis avanzamos un poquito, ¿vale? Pero bueno, si queréis os menciono otras personas que están trabajadores culturales, por ejemplo Albert Jadot, que es periodista, ¿no?, y que dice, lo leo, simplemente el mercado nos quiere previsibles, quiere saber cómo hemos construido la máscara que mostramos en las redes sociales, la máscara en Instagram, en Facebook, quiere que olvidemos que es una máscara y quiere que creamos que es real, que esa máscara somos nosotros.
una máscara digital y que nos lleguemos a identificar con esa máscara, nos quiere previsibles para que sea fácil también controlarnos. Esa es su opinión. Yuk Hui, un filósofo de Hong Kong, que comenta que vivimos en un sistema tecnológico gigante, que tenemos que conocer las máquinas cibernéticas que son capaces de autorregularse y mejorar, cómo convivimos con estas máquinas, los problemas que conlleva, cómo se transforma el capitalismo con esta tecnología, el tipo de alienación que produce, ¿vale? Son máquinas inteligentes, que él llama inorgánicas, autorreguladoras, porque son capaces de mejorar. Por ejemplo, lo que conlleva la inteligencia artificial, que estamos ya, que la tenemos ya aquí, y todas esas alienaciones que puede llegar a producir en nuestro día a día, que también es un tema que hay que pensar y reflexionar. Kinga Yamata Taylor, activista por los derechos de las minorías raciales en Estados Unidos y profesora de universidad, afirma que el porcentaje de afroamericanos que tienen una vivienda en propiedad en Estados Unidos no ha cambiado desde la década de los 60 del siglo pasado. Denuncia que los afroamericanos son tratados por los bancos como clientes de riesgo y que es una forma de discriminación racial que les hace vulnerables, ¿vale? Otra cuestión también que hace plantearse cómo siguen ocultándose las discriminaciones raciales, pero que siguen existiendo, ¿vale? Y también había planteado una serie de imágenes, ¿vale? Por ejemplo, había planteado esta imagen de un puerto lleno de mercancías, para plantear ese flujo que hay de una parte del mundo a otra y que se ha incrementado en los últimos tiempos, un poco por ese comercio, ese aumento en el comercio, y que el comercio online sin duda ha tenido mucho que ver, ¿vale? Yo voy a avanzar un poquito, bueno, también inteligencia artificial, y me voy a ir directamente aquí a concluir a Girux y poder presentaros al menos un poquito de McLaren. Deciros que Girux considera que y os leo, en estos tiempos oscuros el futuro está abierto, como veis no pierde esa esperanza, hay que ponerse en marcha, desarrollar un lenguaje político donde el eje sean los valores civiles, la responsabilidad social, las instituciones que lo apoyan, y de esa manera se revitalizará y fortalecerá una era de imaginación cívica, de sentido renovado de entidad social, de una voluntad política apasionada. Como veis, el cinismo y la apatía es lo que impediría esa lucha y esa resistencia, y por supuesto mataría la esperanza. Y Girux no está dispuesto, desde la pedagogía crítica que defiende, a perder esa esperanza, y nos lo recuerda continuamente en las conferencias, las numerosas conferencias y aportaciones que hace en su escrito o en sus intervenciones públicas, ¿vale? Este es un mensaje de su Instagram de hace, bueno, de su cumpleaños, ¿no? Ya os dije que nació un año antes nació un día antes que Paulo Freire. Paulo Freire el 19 de septiembre, él el 18, de distintos años, obviamente, y él dice, hoy es mi cumpleaños, citando a Joe Louis, hice lo mejor con lo que tenía, y mi única arrepentimiento es que en ciertos momentos de mi vida no fui suficientemente radical, y con la edad, con los años, la lucha por la justicia social se convierte en todavía más importante, y el rol de la educación es más urgente. Se reivindica el valor de la educación, ¿vale? Y en la lucha por la justicia social, de una manera, pues desde una pedagogía crítica radical, ¿vale? Eso sería. Y este es el otro autor que simplemente voy a presentar un poco para que tengáis un perfil de quién es. Es Peter McLaren, también uno de los fundadores de la pedagogía crítica, es canadiense. Y bueno, él también empezó como profesor en la enseñanza elemental en Toronto, en Canadá. Hizo el doctorado
en Ontario, en Canadá también, y se traslada en 1985 a Estados Unidos y trabajó precisamente en la misma universidad que estaba Henry Giroux, por eso se conocieron, empezaron a trabajar juntos y juntos también avanzaron en esta pedagogía crítica que luego cada uno de una manera autónoma le dio su propio enfoque, ¿no? Pero se les considera fundadores de la pedagogía crítica a ambos, pero es que aparte también, como digo, conocer la historia es importante, trabajaron juntos en la misma universidad eh, y participaron en los inicios del movimiento de la pedagogía crítica. En 1993 se traslada a la Universidad de California en Los Ángeles, en la Escuela de Graduado en Educación. Actualmente es profesor emérito y no ha perdido nada de su motivación y vitalidad para seguir estando presente en distintos movimientos sociales, charlas, conferencias. Ha recibido muchos reconocimientos, honoris causa en distintas universidades. Y para él, bueno, él se enfoca desde un humanismo marxista, ¿vale? Ya os comenté que ese enfoque, ¿no? Empieza como un progresista, igual que Giroux empezaron como progresistas bebiendo de las fuentes de Dewey, pero luego pues ambos, influenciados por Paulo Freire, al que conocieron directamente también por parte de McLaren, de Peter McLaren, lo conocieron directamente. Y Henry Giroux tiró hacia un ámbito más de algunas corrientes filosóficas y pedagógicas, y Peter McLaren, pues hacia más hacia corrientes marxistas, Rosa Luxemburgo, etcétera, en este sentido. Entonces, para Peter McLaren, la lucha de clases es muy importante y cómo se relaciona con los antagonismos como raza, género. Hay que analizar la resistencia en las propias escuelas, en dónde están esas imposiciones culturales, el papel que tiene la construcción de una realidad menos injusta y más humana. Hay que intentar que no nos domine el lucro, la explotación feroz, la ganancia a toda costa. Y algo interesante que dice es que su enfoque se le ha denominado el de la pedagogía crítica revolucionaria. Ya os he comentado que él habla de pedagogías críticas y él se focaliza en la pedagogía crítica revolucionaria y entiende que la educación es el lugar de transformación política y es donde las personas que son oprimidas, que intentan sujetar para que no se levante, que se adquiera un compromiso político en un mundo sin opresión. Y para eso la pedagogía es fundamental. Como veis, ambos tienen un gran enfoque pedagógico hacia una esperanza radical en la educación. Su perspectiva es marxista y discrepa del marxismo en la idea en que la educación no se puede hacer, en la idea de que en la educación no se puede hacer nada hasta que no se haga la revolución proletaria. Él piensa que la revolución ya se hace en la educación, por ese enfoque educativo tan importante que le da, que la pedagogía está en todos los aspectos de la vida y también en cómo nos comunicamos unos con otros, y que la educación es política y necesitamos espacios en donde los educadores y educandos podamos desarrollar esa acción política. Él no piensa que haya un líder educador, un educador líder. Él piensa que la pedagogía crítica revolucionaria tiene que implicar por igual a educadoras y a educandos, y que la herramienta fundamental es el diálogo, ya sea dentro o fuera de las aulas, y que hay que crear una sociedad en donde las personas tomen conciencia de su poder, de su capacidad de aportar a esa democracia radical en una revolución que va a socavar los cimientos del capitalismo, ¿vale?
él cree que el capitalismo y la democracia no son compatibles, no es totalmente opuesto, no pueden convivir y al final la democracia tiene que luchar. Como veis, él junto con en movimientos sociales ha participado muchísimo, una persona muy activa. Y bueno, he dejado una serie de lecturas en esa presentación que os hice online y que la podéis descargar. Pero bueno, a modo así un poco de curiosidad, incluso hay un cómic que hay sobre su propia vida y aquí cuenta, en esta página cuenta cómo fue su primer encuentro con Paulo Freire en 1985. Este sería Donaldo Macedo y este es Henry Giroux, este es él, así se representa él, Peter McLaren y este sería Paulo Freire, ¿vale? Esas conversaciones que tuvieron en donde Peter McLaren le dice que está intentando traer su idea a otros países, a su país, y entonces le dice Freire, le dice a Peter McLaren que no es cuestión de exportar ideas, sino que en cada entorno tienen que apropiarse, ¿no?, de esa idea de una manera imaginativa, innovadora y ir construyendo comunidades, que no es una transposición literal, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco esa creatividad para llegar a todos los públicos que tiene este pedagogo crítico revolucionario, ¿vale? Y bueno, algunas lecturas que podéis acceder. Y he intentado terminar 4 minutos antes para por lo menos que si queréis comentarme algo, pero por lo menos para poder despedirme también de vosotros, que el otro día como acabamos con tan poco tiempo, pues vamos, casi no pude ni decir hasta luego. Bueno, os cedo la palabra, ¿vale? Aunque sea por el chat, y con eso concluyo mi exposición. Y lo que me queréis comentar, pues estoy aquí a la escucha de vuestra voz. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Carolina. Profe Rosabel, no sé si me escucha. Sí. Estoy en una cita médica, pues estoy esperando aquí en una clínica para una cita médica, entonces hay mucho ruido, pero quería agradecerle muchísimo por su actividad, a pesar de la distancia, la cercanía con los y las estudiantes, y pues espero que en algún otro momento tengamos la oportunidad de seguir compartiendo espacios virtuales o, por qué no, también presenciales, profe. Entonces, muchísimas gracias por sus presentaciones, muy valiosas para nosotros. Gracias a ustedes y estamos en contacto pues para continuar nuestra comunicación, ¿vale? Y que sigamos aportándonos los unos a los otros, que yo creo que eso es fundamental. Os dejo mi email, como siempre, por si en algún momento, ¿vale?, queréis estar en contacto, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias y también muchas gracias por contar con los compañeros y compañeras de la Universidad de Almería para este curso. Y seguimos en contacto y seguro que en el futuro próximo, ¿por qué no?, podemos seguir colaborando y haciendo cosas por la pedagogía, ¿verdad?, que es nuestro foco. Un abrazo muy grande y gracias a todos. Gracias, feliz día para todos. Feliz Chao. día. Chao, buen día para todos. Feliz día, hasta luego. Hasta luego y gracias a todos los que estáis haciendo vuestro comentario en el chat. Muchas gracias. Chao.